El verano es la primavera de las franquicias, de los remakes y las secuelas, que brotan esperando recoger una buena cosecha, aprovechándose de la semilla plantada por la película que les dio la vida. Films como Spider-Man 2, Terminator 2 o Piratas del Caribe 2 lograron, gracias al tirón veraniego y a la calidad de sus imágenes, romper las taquillas de medio mundo, haciendo bueno el dicho de que no hay segundo malo. Sin embargo, continuando con los dichos, también se dice que no hay dos sin tres. Y en el caso de las franquicias anteriores, no se puede decir que sus terceras partes superarán al original. He vuelto. Ni tan siquiera a la secuela del original. Aunque lo cierto es que estas franquicias se quedan cortas si las comparamos con la madre de todas las franquicias. Hellraiser, que lleva ya 8 partes y promete una precuela para el año que viene. Le siguen muy de cerca otros títulos míticos como son Los Chicos del Maíz, Loca Academia de Policía y Pesadilla en Elm Street, que este verano estrena su precuela, con la firme intención de hacerse un hueco en los sueños de las nuevas generaciones. Acompañando a Freddy Krueger en la gran pantalla, encontramos nuevas versiones de Karate Kid y de El Equipo A. Secuelas que juegan a no serlo como Predators y franquicias que repiten con renovadas fuerzas como son Eclipse, de la saga Crepúsculo, Toy Story 3 y Shrek 4. Esta última, según sus creadores, entonará definitivamente el colorín colorado "este cuento se ha acabado". ¿Tendrá un final feliz? Eso depende exclusivamente de sus aplausos. Aunque usted verá, cualquier motivo es bueno para volver a ver de nuevo al Ogro Verde de vuelta en la gran pantalla.